Muy buenas y bienvenidos al podcast de SEO y SEM Profesional. ¡Adelante! Habrá algunos oyentes que ya me conocerán porque este es el episodio concretamente 131. Lo que pasa es que hemos tenido una ligera pausa, concretamente desde el 25 de julio de 2019. Que bueno, que al final pues otros proyectos y hacer el podcast pues requiere su tiempo, hay que planificarlo y sobre todo las entrevistas es complejo porque tienes que coordinar horas y horarios y a veces no es fácil, ¿no? Pero sí que voy a intentar en este intento de no sé qué temporada sería del podcast porque empiezo así al día 13 de abril, pero sí que voy a intentar por lo menos sacar uno o dos podcasts mensuales y sobre todo voy a intentar hablar de la actualidad de la que estamos viviendo y mis pensamientos sobre todo de cómo veo el marketing digital, el SEO, el SEM y la situación que estamos encontrándonos. Con lo cual, hoy voy a intentar tratar el tema de cómo está el SEO en abril de 2023, ¿vale? Que esto parece ser que, y cada vez me lo dicen más, ¿no? Dices, Juan Carlos, que el SEO, que no veo resultados, no hay posiciones. Es que la realidad del SEO es que llevamos desde 2015 hasta aquí, que cada vez, pues, Google cada vez modifica con más frecuencia el algoritmo y hay mayor dificultad a la hora de posicionar las páginas web. Eso no significa que sea imposible y que no se pueda conseguir. Lo que pasa que sí que es verdad que es muy difícil, si somos sinceros, de poder garantizar posiciones, porque es algo que no depende de nosotros y las estrategias que puedes hacer pueden funcionar bien, pero luego puede haber modificaciones de algoritmo y no significa que lo que hayas hecho esté mal. Lo que pasa que en ese momento, pues Google a lo mejor no le da tanta importancia al SEO, bueno, o a los factores que tú estás trabajando a nivel de SEO para posicionar tu página web. Pero esto no significa que el SEO esté muerto, para nada. Lo que sí que me he encontrado que ahora hay muchas menos personas que se dedican al SEO. Es decir, hay muchas menos agencias que se están dedicando exclusivamente al SEO, como hubo un boom, que hubo muchas agencias, que entre ellos, yo fui uno de ellos, ¿no? Que había muchísima demanda por los servicios de SEO y ahora pues, está un poco más una incertidumbre y me encuentro que hay diferentes tipos de clientes de SEO, ¿no? Nos encontramos el típico cliente, el pequeñito, ¿vale? Nuestra frutería, nuestro peluquero, nuestro restaurante, que no tiene grandes conocimientos del mundo de marketing digital y a veces se le vende el SEO que al final es salir en un directorio o salir o rellenar en la ficha de My Business o cosas así, que realmente eso, si somos legales y somos sinceros, pues eso no es hacer SEO. El SEO es un trabajo que requiere de una constancia, ¿vale? Eso es uno de los principales motivos, ¿no? Que la gente a veces el tema del SEO le cuesta, ¿no? Porque tienes que trabajar de una forma constante y en el tiempo para ver resultados. Y aún así, a veces los resultados no son los que esperamos, pero si nosotros continuamos trabajando y haciendo foco en lo que está, en las tareas que estamos realizando de SEO y en las acciones que estamos realizando, veremos resultados. Lo que pasa es que estos resultados no son fáciles a veces de lograr. Y sobre todo cuando el cliente pierde la confianza en ti, pues es complejo porque tú estás haciendo bien el trabajo, pero necesitan más tiempo, ¿vale? Os pongo un ejemplo para que no quede tan abstracto. Los cambios de estructura de una web, es decir, ahora os he hablado del cliente pequeñito, ¿no? Del frutero, pero vamos al otro extremo, a una gran empresa, un portal grande. Los resultados de SEO son muy lentos en verse. ¿Por qué? Porque un cambio de estructura que luego al final lo que estoy haciendo es balancear de nuevo el InUIS que tengo dentro de mi página web. Nos hizo falta. Es que esto vamos a tardar diferentes actualizaciones de Google para que esto lo vuelva a recalcular. Con lo cual, estos cambios son lentos y es decir, hay que tener una paciencia para ver los resultados. Y a veces los clientes no tienen esa paciencia. Nosotros en el 2020, cuando vino la pandemia, uno de los problemas que nos encontramos es que muchos clientes nuestros que llevaban el SEO, la agencia
que soy dueño, en Convertia, dejaron de trabajar y pausaron por esa incertidumbre, ¿no? Claro, y nosotros teníamos, yo y había personas en el equipo que se dedicaban exclusivamente al SEO. ¿Qué hacemos estas personas? Bueno, pues yo ahí decidí balancear esa parte, ¿no? Y al final, como capitán del barco, y dedicarnos a proyectos propios, a hacer proyectos propios a nivel de SEO, y realmente nos ha ido muy bien. No estoy muy satisfecho. Sí que hemos tenido, os hablo de 2020, ahora estamos ya en el 2023, ha habido bajadas y subidas, pero al final, bueno, es una forma de trabajar el SEO diferente. Eso no significa que no trabajemos ahora el SEO de clientes, pero es una forma diferente que, si tocan las teclas adecuadas a nivel de ingresos, también es muy importante. Incluso puede ser muy superior de lo que te pague cualquier cliente de SEO, ¿eh? Esto a veces cuesta de creer, pero es así. Es decir, si las webs que trabajas ganan un gran posicionamiento a través de la monetización, ya no digo solo de Google, sino de otras posibles vías de monetización, realmente pueden superar los ingresos del feed de un gran cliente. ¿Qué nos pasamos en los grandes clientes? Que yo me encuentro, sobre todo cuando hago auditorías y temas de eso, que nos quedamos muy en la parte superflua. Que si los H1, que si los metatítulos, que metatags. Realmente Google está mejorando muchísimo en la comprensión de lo que es el texto, de cuándo te tiene que visitar. Incluso aunque la web esté a nivel de SEO fatal, a nivel de metadatos, cuando las webs son hackeadas y esto tiene un efecto en el SEO porque se te indexan no sé cuántas miles de URLs. ¿Cómo corrige esto? Si te desindexa. Bueno, al final hay varios factores, ¿no? Pero una de las cosas que veo, que sobre todo en los clientes grandes se trabaja en la parte muy superflua y se puede hacer mucho más en la parte del SEO, que al final no se hace. Y no solo hablo de la parte técnica. En los dos casos, o me quedo solo en la parte técnica o me quedo solo haciendo soluciones que realmente el impacto de la acción va a ser muy pequeñito, ¿no? Es decir, también es verdad que es complejo encontrar clientes, ¿no?, que tengan errores muy, muy garrafales a día de hoy, ¿no? Es decir, que tenga bloqueado todos los robots o no indexado, partes, que claro, que cuando arreglas esto, pues sí que ves un resultado rápido. Pero yo siempre lo digo, en el SEO, mínimo, vamos a tardar un año en comenzar a ver los primeros frutos. Claro, y a veces esto es cuando viene el SEM, que es mi otra parte que trabajamos y sí que es bastante diferente al SEO, porque aquí hay un presupuesto y ese presupuesto tienes que intentar maximizarlo lo máximo posible. Incluso cuando ya las campañas tienen una rentabilidad, pues es intentar escalar ese presupuesto, porque al final, si tú encuentras la fórmula que te doy 1 y te genere 5 por cada euro que tú inviertas, pues claro, tú pues lo que vas a hacer, antes de invertir 1 vas a invertir 10, porque te voy a dar 50, y si puedo te voy a dar 1.000.000 porque me vas a dar 5. Pero ¿qué pasa? Que esto en la práctica es muy bonito, pero a medida que tú vas incrementando el presupuesto, pues esa rentabilidad va a disminuir. Tarde o temprano va a disminuir, ¿vale? Y ahí es encontrar la parte esa del equilibrio. En la parte del SEM, ¿qué es lo que me encuentro ahora? Bueno, pues al final Google, que nos tiene hiperadoctrinados con el tema de toda su documentación, que solo es de él, y sus exámenes, que encuentro que es la mayor pérdida de tiempo que tengo que hacer todos los años, volver a contestar las preguntas, que sí que las va cambiando y ahora te ponen a nivel de selector y todo esto, pero al final es una forma de adoctrinar, ¿vale? No sé si algunos habéis oído del libro verde de Gaddafi. Es otro tema, no tiene nada que ver, pero al final era un libro donde explicaba pues toda la constitución de un país, ¿vale? Y al final pues las personas solo creían en él porque solo habían tenido ese adoctrinamiento sobre él, ¿no? Pues en Google pasa exactamente igual. Al final toda la información viene a través de él, toda la documentación, y al final la forma de hacer no es transparente, ¿vale? Y no es transparente con los clientes y no es transparente con las agencias. Y no tengo ningún problema de decirlo, y soy Google Partner y soy Premier, pero es así, es decir, no tema de soporte realmente ha decaído mucho en los últimos años, es decir, no tiene nada que ver el soporte que teníamos en 2015 o 2016 con el soporte que tenemos ahora. Aún siguen con el tema de la pandemia, que no hay soporte telefónico y todo es por email, que podemos decir, hombre, Juan Carlos, Facebook es peor. Sí, es peor. O sea, es verdad. Y aún puede ser peor, sí. Pero realmente el soporte que hay, y cuando hay incidencias que son un poco más complejas, realmente el equipo no sabe darte una solución o escalar en el tema. Y vamos viendo cómo Google
se intenta asemejar cada vez más a la parte de Facebook, es decir, intenta que tú hagas las campañas lo mínimo posible, sí que pongas los recursos, como recursos de agroimágenes y todo lo demás, pero cada vez te dejan menos margen a decidir tú, ¿no? De la gestión manual. Sí que puedes llevar las campañas de forma manual, pero al final, cuando hacemos las campañas de PMAX y cosas así que te limita la exclusión de palabras clave, que se pueden hacer, pero que inicialmente no es tan sencillo, y ves que te está metiendo palabras de marca, cuando tú a lo mejor no quieres trabajar la marca, porque la marca la tienes perfectamente trabajada a nivel de SEO y concretamente por tu marca, seguramente puede que no tengas competidores. Porque si estás buscando el login de tu marca, por ejemplo, entrar en la parte de administración de tu marca, seguramente a tu competidor no le interese salir, porque es que directamente, o descargar la factura de tu marca, ¿vale? Es decir, hay palabras clave que puede ser de marca que no todas le interesa. Otra cosa es que estés dando tu producto o servicio, ¿no? Y en esa parte no es transparente. Y yo lo que veo es que tiende a globalizar todo en el machine learning, ¿no? El algoritmo que aprenda, pero cada vez te quita más los recursos. Concretamente, ayer se anunció, mi amigo Alberto Esteve lo decía en LinkedIn, el sistema de atribución, que ahora ya tenemos diferentes sistemas de atribución, como puede ser el lineal, el sistema basado en la posición, que cuenta el primero y el final, el basado declinado en el tiempo, que a medida que las interacciones que tiene ese usuario y se acerca a tu conversión final se le va dando más valor, y la basada en datos, que la basada en datos al final es una caja negra que se le aplica un algoritmo de corrección, no nos engañemos, de corrección del tráfico directo, que es lo que se intenta excluir, y te intenta dar la solución ahí. No digo que funcione mal el tema de la atribución basada en datos, lo que pasa es que es opaca y no es transparente, con lo cual a veces cuesta de decidir qué es lo que está funcionando, qué es lo que no está funcionando, porque te está capando esos datos. Yo llevo mucho tiempo gestionando campañas de AdWords, y como ya sabéis, o si no me conocéis un poco, estamos muy especializados en temas de las implementaciones de conversiones y de analítica. Incluso este servicio no solo lo ofrecemos al cliente final, sino realmente nuestros principales clientes son otras agencias o freelance que ayudamos a medir de una forma más óptima las conversiones del usuario final. Y pues yo, unas implementaciones que solía hacer mucho, y es la forma de atribución, es hacerla para las 4 formas que tenía, es decir, basada en datos, en el último clic, lineal, declinada del tiempo, bueno, son 4 o 5, ¿vale? Es decir, pues la implementábamos todas. Y luego estudiábamos y analizábamos qué sistema de medición, o de atribución, mejor dicho, funciona mejor para este cliente, porque primero, que no todas las acciones que tenemos en una campaña de Google Ads tiene que ser la venta directamente, siendo venta, suponiendo que vendemos algo, o cuando captación de un formulario o de lead, porque esto puede cambiar y puede variar, ¿vale? No tiene por qué ser todo la venta, es decir, yo puedo hacer acciones para intentar dar a conocer a mi marca de otro tipo, ¿no? Es decir, captar la newsletter, o que solo visualice un producto o un servicio o lo que sea. Es decir, no todo tiene que ir a conversión, con lo cual a mí hay modelos de atribución que a lo mejor para ese tipo de acción me puede funcionar mejor, por ejemplo, el primer clic, la primera interacción, que el último, ¿vale? Es decir, y eso se podía modelar, y tú podías decir al algoritmo, oye, esto está bien, esto está mal. Te lo han quitado, así, tal cual, de la noche a la mañana te lo quitan. Y además de quitártelo en Google, también te lo quitan en Analytics, con lo cual dice, bueno, podía comparar si, bueno, ¿para qué podías comparar si luego no lo vas a poder optimizar? Pero bueno, a lo mejor hay alguna forma que pudiéramos engañar un poco al algoritmo, o haces una campaña, directamente te lo quitan para que no lo puedas analizar. Bueno, estamos en un mundo de 2023 que todo va en el tema del dato, las decisiones basadas en datos, pero yo solo veo clientes que realmente hay un gran problema con la calidad de los datos. Es decir, problema que no se suele hablar mucho, y esto Google tampoco te habla mucho, ¿no? Que tengamos un porcentaje de tráfico directo enorme, ¿vale? El tráfico directo tiene un mal nombre, o se le asimila muy mal con el tráfico de marca. Y esto no es bien así. Sí que el tráfico de marca puede englobarse como tráfico directo. Al final, el tráfico directo es todo usuario que no ha sido capaz de identificar la propia herramienta, con lo cual entraría en el canal directo, y todos los usuarios que tienen guardada tu URL
y entran directamente a tu web sin utilizar el buscador de Google. Es decir, no entran en Google y digo, quiero entrar en SEO profesional o quiero entrar en Convertiam y clican ahí, porque eso sería un tráfico orgánico. Sería tráfico orgánico que viene de tu marca, ¿vale? De tu keyword de marca, pero no es tráfico directo. Con lo cual, a mí me gusta, más que tráfico directo, es todo el tráfico que no se logra identificar. Y el tráfico de marca. Que ya os digo que normalmente este dato no es muy elevado. Y este dato no muy elevado en marcas consolidadas, ¿vale? Es decir, podemos escoger marcas que son consolidadas, no vas a tener un porcentaje de tráfico directo de un 30%. Y ya puede ser el Corte Inglés o Rastreator, marcas o Amazon, ¿vale? Es decir, no tienes ese porcentaje de tráfico directo. Yo he hecho campañas para muchos clientes y entre uno de ellos he hecho campañas para Google y veía los tráficos. No voy a decir los porcentajes que teníamos, pero claro, yo he visto datos de Analytics y claro, y no tienen un porcentaje de un 30%. Bueno, para no alargarme más y no meteros un rollo enorme, yo lo que encuentro es que cada vez se nos quita más el poder independiente de poder hacer acciones y otro tipo de mediciones o no hacer todos exactamente lo mismo, ¿no? Porque al final, si todo lo hace el algoritmo, ¿vale? Y todo lo hace... Nosotros intervenimos poco, nuestra propuesta de valor aquí pues baja. Y al final lo que nos convertimos es en un commodity, que somos iguales para todos, como puede ser el alcohol, ¿no? Es decir, si yo compro alcohol del 90%, es alcohol. O si compro lejía de esto, pues es una commodity y al final... se pueden valorar dos cosas, normalmente es el precio y el plazo de entrega, ¿vale? Con lo cual veo que esa forma de tratar a Google a mí no me acaba de convencer y soy bastante crítico con ellos y si me los preguntan ellos se lo digo directamente también que es así, no tengo por qué. La suerte que tiene un podcast es que soy totalmente independiente y nadie me paga por decir lo que digo y puedo decir mis pensamientos, que al final son mis pensamientos y no significa que esto sea correcto y podéis tener otro criterio y otra forma de ver, pero yo veo que esa parte de la gestión que antes teníamos, yo me acuerdo, no hace tantos años cuando teníamos las campañas manuales que solo clicábamos los clics y tenías campañas por cada keyword, es decir, que era una locura la gestión de aquellas campañas porque tenías un nivel de segmentación enorme. Y ahora, para que con estos cambios que está habiendo, sobre todo el que se ve perjudicado es el cliente pequeño, ¿vale? El usuario que tiene una inversión baja, porque los resultados con campañas de poco presupuesto, por ejemplo, las campañas de máximo rendimiento, yo he visto muy pocas que funcionen muy, muy bien. Sí que pueden funcionar y funcionan muy bien, depende de qué tipos de cliente y sobre todo depende de la inversión. Pero si tenemos una inversión muy, muy bajita, pues a esta gente la estamos quitando de la ecuación. Y yo creo que Google está diciendo, es que a mí este cliente no me interesa. Y me centro en lo que realmente me está dando los números. Como la otra parte que aún soy más crítico es como a todas las personas que utilizamos Analytics 4, que al final nos lo han forzado a utilizar Analytics 4, hemos pasado por su funnel y hemos tenido que poner la tarjeta de crédito para poder utilizar la parte de BigQuery. Y me vas a decir, pues Juan Carlos, pero yo no utilizo BigQuery. Bueno, puedes vivir sin utilizar BigQuery, es correcto. Pero entonces, todo lo que nos han acostumbrado a utilizar Data Studio, que ahora le llaman Looker Studio, no sirve para nada. Porque al final todas las visualizaciones que llevo realizando durante bastantes años, ahora con Analytics 4 están capadas. Están capadas porque han puesto un límite de tokens a la utilización de la API que es tan bajo que solo le puede interesar a mejor si solo quieres ver los usuarios y las conversiones y ya está. No puedes hacer la fuente del canal y un gráfico. Hay unos tablitos ahí porque hay un límite de 10 gráficos. Bueno, es realmente lo que nos están haciendo es pasar por el aro, es decir, sí que es verdad que el coste de la utilización de BigQuery puede ser gratuita en el primer terabyte, lo que pasa que cuesta mucho calcular porque la forma es decir, no estamos acostumbrados a hacer este cálculo. Y luego la dificultad que me he tenido aquí que volver a recordar cómo hacer consultas SQL, porque claro, antes este cambio era muy sencillo de conectar las métricas de Analytics 4 con Data Studio y ahora todo esto tienes que hacerlo a través de consultas SQL para sacar estas dimensiones y estas métricas,
¿vale? Para montar. Con lo cual ha dificultado bastante esto. Bueno, yo llevo ya bastantes meses tocando esto y tomándome paracetamoles así a nivel Dios. Y considero que ahí no nos están cuidando gran parte. Sí que tiene partes de Analytics 4 que pueden ser muy buenas, pero de momento son intenciones, ¿no? Me recuerda un poco a los políticos, ¿no? Que todos los escuchas hablar y dices, no, pues, parece bien, y luego los ves actuar y dices, pues no está tan bien. Pues pasa un poco esto, ¿no? Estamos a 13 de abril. El mes pasado se desplegó la parte de los canales, la agrupación de canales. Es decir, estamos hablando que todo ser humano que ha usado Google Analytics, básicamente de las partes que más se visualizaba de Google Analytics 3 era la parte de los canales. ¿Sabes? Para que sí, que tengo las predicciones, pero en las predicciones no están todas las cuentas. Yo, mira que tengo acceso a niveles de cuenta de Google Analytics y ahí hay muy poquitas cuentas que está el tema de la predicción y toda esta parte que se tiene que hacer. Con lo cual, está muy verde esa parte. Y luego podemos comentar el tema de los modos de consentimiento, que esto se habla poco, de la obligatoriedad que tenemos por cumplir las leyes de la RGP. Yo no soy jurista y tampoco te sé decir todo lo que tenemos que cumplir. Lo que sí que te puedo decir, y esto estoy muy al día de ello, que la gran mayoría de implementaciones que están hechas de modo de consentimiento están mal. Y esto te puedo decir números, que el 90%, por lo menos, de las que a mí me llegan, esto pasa como si fuera un psicólogo, ¿no? Es decir, claro, si yo tengo que decir todas las parejas, soy un psicólogo de pareja, que me vienen mal, tendría un sesgo, porque claro, solo me vienen a ver los que están mal, porque los que están bien no me vienen a ver. Pero todas las... y ahí yo también tengo un sesgo, porque los que me vienen a ver sobre este tema... falla por ahí, pero el modo de consentimiento realmente es uno de los focos del mal que pasa bastante desapercibido y que adultera las métricas de Google Analytics de tal forma que perdemos pues gran parte de esta data, no porque el usuario quiera ser medido o no, es que se implementa de una forma incorrecta, con lo cual esto genera bastantes dudas. Incluso hay vídeos muy reconocidos que están en YouTube, que además yo he visto que hay deficiencias en la explicación, que no se explican bien este tema, porque realmente es complejo y hay que mirar, es que el problema del modo de consentimiento es que dependiendo de la tecnología que se esté aplicando, al final tú tienes que convivir el anuncio del banner que se tiene que mostrar, la acción del usuario que tiene que decir si permite o no permite, y todos esos datos los tenemos que pasar a nuestras etiquetas de Analytics, o lo que sea de Analytics o del canal que estés midiendo, ¿vale? Para ir todos alineados, que si el usuario no quiere dar consentimientos, pues que no se mida. Google Analytics 4 puede funcionar sin cookies, correcto, pero si yo pongo el ejemplo, si yo lo que hago es bloquear directamente el Tag Manager hasta que me apruebe el consentimiento, esto no sirve para nada, porque claro, es decir, cuando el usuario no me da el consentimiento, se manda un hit, que es unos datos que mandas a Analytics diciendo, oye, este usuario te está haciendo un page view y no te permite su rastreo, ¿vale? Y luego Google te va a hacer un modelado que a lo mejor es una regla de 3 en base a los clientes que se han dejado medir y te va a decir, oye, pues esto va por aquí, estos usuarios. Pero si tú bloqueas ya directamente el disparo de todas las etiquetas, no te va a hacer ese modelado, porque no se está disparando y no es de una forma correcta. Y este es uno de los ejemplos, pero que hay muchos, ¿vale? No me quiero alargar en la parte de analítica, creo que ya llevo 25 minutos, os he hablado un poco del SEO, de la situación que yo veo, que creo que es una buena oportunidad para trabajar el SEO porque ha disminuido mucho la competencia y uno de los factores del SEO es el tema de la competencia. También tengo que hablar que como SEO no nos centremos solo en Google, hay más canales, ¿vale? Es decir, YouTube, por ejemplo, tiene un auge y un potencial muy, muy grande. Y luego el tema de... Bueno, hay más canales, ¿de acuerdo? El tema del SEM, aquí os he hecho ahí una crítica a cómo está gestionando todo el tema del Machine Learning, Google Ads y su situación actual, ¿no? Es decir, cómo están intentando las mejoras y eso, que yo no estoy muy a favor de ellas. Y bueno, y el tema de la medición y todo esto que está cambiando, que ya sabemos que el día 1 de junio va a desaparecer Analytics 3, vamos a quedarnos con Analytics 4, y esto está suponiendo un cambio bastante grande, es decir, nosotros vamos muy a tope de trabajo
con el tema de hacer migraciones de Analytics 3 al 4. Llevo más de un año haciendo implementaciones de estas y sobre todo ahora en el último tiempo también en el tema de cómo visualizar todos estos datos, no en Analytics 3, no en Analytics 4, sino cómo visualizarlos en Data Studio. Espero que este podcast os haya gustado. Voy a intentar tener una frecuencia de publicación y decir mis pensamientos así un poco más de esto. Si tenéis dudas, dejadme en los comentarios. Si tenéis propuestas que os gustaría ver. En el podcast he hecho muchas cosas. Es decir, que lleva tanto tiempo había hecho. Os animo también, si no me seguís, si estáis interesados en el tema de Tag Manager, seguidme a través de YouTube en el canal de Ayuda GTM, que es el canal que tengo dedicado donde explico cosas más. Estas son cosas más técnicas del tema de Tag Manager, pero bueno, voy explicando mi contenido y una de las propuestas que me he propuesto para 2023 es volver a nutrir en los podcasts y volver otra vez a los vídeos del canal de YouTube, que considero que es una gran fuente de información y donde puedes transmitir pues, tus conocimientos y sobre todo dar soluciones a problemas bastante comunes que a veces cuesta de encontrar solución. Pues hasta aquí, muchas gracias y dame un like o suscríbete donde lo estés escuchando. Un saludo y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.